La medicina convencional, ligada al antiguo sistema de creencias, está encerrada en que la causa de la enfermedad está ligada a nuestra genética y nuestra bioquímica, y por consiguiente la industria farmacéutica es la gran salvadora. ¿Por qué? Porque yo produciré el químico que nos devolverá la salud. Bueno, resulta que eso es totalmente falso. De hecho, la industria farmacéutica es una de las causas principales de muerte en Estados Unidos hoy, con más de 300,000 personas que mueren por medicamentos recetados diariamente en un año. Entonces, ¿cuál es la relevancia? La relevancia es esta. No somos víctimas, somos los creadores. Si estamos estresados, manifestamos enfermedad. Si removemos el estrés, podemos remover la enfermedad. El concepto de remisión espontánea es real. Las personas pueden estar inundadas en cáncer, corriendo contra el reloj mortal, y luego de la noche a la mañana el cáncer desaparece. ¿Por qué medio? Cambiando sus percepciones y creencias acerca de la vida, no cambiando la genética. Nuestro sistema inmune puede combatir prácticamente todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nos enfermamos a veces si mi sistema inmune puede combatir todo? Y la respuesta es esta. La acción o función del sistema inmune está relacionada directamente a la percepción de la vida. Si vemos estrés, las hormonas de estrés inhiben el sistema inmune. La idea es que la efectividad para apagar el sistema inmune con estrés es tan grande que la medicina la utiliza terapéuticamente para inhibir el sistema inmune cuando quiero trasplantar un órgano. Entonces, básicamente, adivina lo que hace el estrés cuando no se trata de un trasplante. Apaga el sistema inmune. Entonces, el entendimiento es este. Deberíamos de usar antibióticos solo en situaciones muy extremas y no usarlos como una forma cotidiana de curar a alguien, porque son destructores del microbioma, que es una parte funcional de nuestras vidas. El problema es este. La medicina convencional está basada en la industria farmacéutica. Encontramos una enfermedad, anticipamos que la industria farmacéutica hará un cartucho mágico y lidiará con ello. Aún así, resulta que hay tan pocas enfermedades que realmente son orgánicas. Las enfermedades que principalmente expresamos tienen que ver con el estrés y el estilo de vida. Entonces, si voy a un doctor con una enfermedad, me observan y me dicen, tu máquina no funciona y voy a poner químicos en tu cuerpo y arreglarlo. Bueno, es una visión agradable, excepto que el problema es que más del 90% de las enfermedades no tienen que ver con un quiebre orgánico del cuerpo, y es por ello por lo que nuestra dependencia en la industria farmacéutica está interfiriendo con el cuidado de la salud. ¿Por qué la industria farmacéutica interfiere en el cuidado de nuestra salud? La respuesta es simple, es una corporación industrial. Corporaciones, ¿qué son corporaciones? Son sistemas donde las personas invierten dinero para que puedan generar una ganancia. Yo diría, espera un minuto. El cuidado de la salud es una industria cuya motivación es generar ganancias y por supuesto que lo es, las personas invierten en ella. La relevancia es tan simple como esto. La industria farmacéutica hace dinero de la industria médica. Y mientras estemos convencidos de que la respuesta a nuestro problema es la industria farmacéutica, lo veremos como nuestro sanador. El problema es que la mayoría de las enfermedades no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué las escuelas de medicina no se mantienen al día con la nueva información? Desafortunadamente, tengo que admitir que nuestro sistema de salud responde a los intereses de la industria farmacéutica. Digo, puedo sanar con el pensamiento, la reflexión y la energía sanadora, que es la nueva fase de la sanación. ¿Por qué la industria farmacéutica está en contra de eso? La respuesta es simple, no puedo unificarla o monetizarla. ¿Cómo haces una pastilla de energía? ¿Me puedes vender una cápsula de energía? Y la respuesta es no. Bueno, entonces, ¿la energía es importante para la industria farmacéutica? Y la respuesta es absolutamente no. De hecho, si pudiesen eliminar toda la energía, serían muy felices porque volvería a vender químicos. Pero la mayoría de enfermedades en nuestro planeta no se resolverán a través de sanación química y la industria médica está basada en el dinero de la industria farmacéutica, que es una de las corporaciones más grandes del mundo. El significado de esto es muy profundo. La palabra humano, humana, humanidad, la raíz de todas estas palabras es la compasión, una persona cuidando a otra. La medicina debe ser una industria humana. Es una situación desafortunada, porque la medicina hoy en día es una industria inhumana. ¿La medicina es inhumana? Sí. ¿Por qué? Simple. Hay un accionista que hace dinero cuando tú estás enfermo. ¿Cómo hicieron dinero con tu enfermedad?
Porque la industria te cobra más dinero de lo que tomaría sanarte. Ese dinero extra va a las ganancias. Oh, espera, entonces, ¿a alguien enfermo que ya fue pateado y derribado lo vuelven a patear? ¿Por qué? Porque estás generando ganancia de alguien que está enfermo. Esto es completamente opuesto a la compasión. Y como la compasión es humana, lo opuesto es inhumano. Y hoy la industria médica es inhumana, porque no se preocupa por el enfermo, se preocupa por las ganancias de las corporaciones. En tu hoja de información farmacéutica dice, este medicamento se fabricó para A, B, C, D. Y luego está 5 páginas de efectos secundarios. ¿Qué son los efectos secundarios? Es un eufemismo. Son efectos directos. Por una integración de red como esa, significa que si tiras de una, vas a afectar a las otras. Y a eso lo llaman efectos secundarios porque esa no era la intención de la droga cuando la manufacturaron. Das estrógeno porque quieres afectar el sistema reproductivo. Una vez que esté en el cuerpo, va a afectar a cualquier cosa que el estrógeno afecte. ¿Cómo qué? Flujo de sangre en el corazón y en el cerebro. ¿Qué fue lo que descubrieron? La terapia de reemplazo hormonal tiene efectos secundarios. ¿De qué? Accidente cerebrovascular y ataques cardíacos. Yo pregunto, ¿efecto secundario? No, ese es un efecto directo de suministrar estrógeno en el sistema, pero no enfocándose en que vaya al tracto reproductivo, sino que lo colocas en todo el sistema. En mi biología, si yo fuese mujer, liberaría estrógeno en mi tracto reproductivo y no lo liberaría en todo el cuerpo. ¿Por qué? Afecta el ovario de manera distinta que como afecta el corazón. ¿Y cuál es el problema? La industria farmacéutica busca el destino que quiere arreglar e ignorar el hecho de que cuando agregas un medicamento hay interacciones múltiples de medicamentos que no son efectos secundarios, sino directos y que desequilibran a las personas. El problema más grande con los medicamentos son los efectos secundarios. 300,000 personas mueren cada año a causa de prescripciones de medicamentos. En esa nota vamos a dirigirnos al problema de estatina y colesterol. ¿Qué es el colesterol? Bien. Uno de los hallazgos que dieron forma a la respuesta médica a la arteriosclerosis es el hecho de que las placas de tejido y las células se acumulan en nuestros vasos sanguíneos. Luego generan ataques cardíacos y cerebrovasculares. Cuando la profesión médica comenzó a observar esta área de daño, donde se encontraron estas placas en los vasos sanguíneos, lo primero que vieron fue que todas las células estaban llenas de colesterol. E inmediatamente dijeron, ¡oh, Dios mío! El colesterol está asociado a las placas. E inmediatamente dieron el salto. Como el colesterol está en cada placa, es la causa del problema. Bueno, ahora sabemos algo muy importante. El colesterol es un componente fundamental y clave de la membrana de la célula, que es el cerebro de la célula. Y en nuestro cerebro funciona una tremenda cantidad de colesterol. El cerebro es blanco, no es rojo. Es blanco porque tiene tanta grasa. El colesterol es parte de él. Señalamos el colesterol como el culpable. ¿Qué descubrió la ciencia? El colesterol aparece luego de que el problema ya comenzó. Entonces, marca qué células están enfermas, pero no causa el problema. Así que enfocándonos y diciendo que el colesterol es la causa y restringiéndolo con dietas bajas en colesterol, quitándolo de las dietas, bueno, hay un problema. 2 problemas. A. El colesterol es vital para el sistema, y si lo sacas del sistema, si privas al sistema de colesterol, no va a funcionar muy bien. Y B. El problema con la arteriosclerosis no es el colesterol. ¿Cuál es el problema con la arteriosclerosis? Estrés. El estrés causa fluido errático sanguíneo. Cuando la sangre baja por el vaso sanguíneo, presiona hacia abajo el vaso sanguíneo, empuja como presión en las células de los vasos sanguíneos. Hay presión sanguínea, entonces las células leen la presión sanguínea. Si la presión es muy alta, las células son alentadas a dividirse, significando que si un vaso sanguíneo es muy estrecho y hay una gran cantidad de sangre tratando de pasar por ese vaso, hay mucha presión. Entonces digo, ¿cómo puedo reducir la presión? La respuesta es hacer más células y ensanchar el vaso sanguíneo. Entonces, si estoy bajo estrés, aumenta mi presión sanguínea a causa del estrés. Las células que alimentan al estrés dicen, oh Dios mío, necesitamos hacer más células para agrandar el vaso sanguíneo y reducir el estrés.
Pero el problema es que el estrés es errático, no es continuo. Hay estrés y luego no hay estrés y luego no hay estrés. Y digo, ¿cómo? Cuando estás sintiendo estrés, las células responden dividiéndose. Cuando el estrés se detiene, las células se mantienen allí, pero no van a ningún lado. La próxima vez que sienten estrés, se dividen de nuevo. ¿Por qué? Porque iban a agrandar el vaso sanguíneo. Entonces el problema es que la placa de las células que se encuentran en los vasos sanguíneos o el vaso sanguíneo, esas placas son el resultado del estrés intermitente estimulando las células para hacer un vaso sanguíneo más grande, pero luego, cuando el estrés ya no está, el vaso dice, bueno, no necesito ser más grande, entonces apilo estas células. El resultado es este. Continúo diciéndole al sistema que necesito más células. El sistema luego dice, no necesitas esas células, se están apilando. Luego de un tiempo, comienzan a no ser tan sanas, absorben el colesterol. Luego ves el colesterol en las células y ahí el colesterol entra en la historia. Punto. El colesterol entró en la historia luego de que el daño ocurrió. Regular el colesterol no es el problema. Regular el estrés es el problema. Hemos direccionado que las personas tomen medicamentos de estatinas. ¿Por qué? Voy a bajar el colesterol malo en mi cuerpo. Bien, vamos a ver los datos. Y los datos son claros e inequívocos. Son estos. Alrededor de 3%. En otras palabras, simplemente 3 de cada 100 personas con una receta de medicamentos con estatinas tienen algún beneficio del medicamento. Y esos 3 resultan ser los pacientes más graves. Son los que están al borde de ese ataque al corazón. 97 personas de cada 100 que toman ese medicamento no tienen ningún efecto positivo, pero hay efectos secundarios. Entonces digo, bien, vamos a mirar los resultados de tomar medicamentos de estatinas. 3 de cada 100 personas mejorarán y alrededor de 20 a 25 personas enfermarán por tomar el medicamento. Entonces, el asunto es, ¿dónde está el beneficio? Y la respuesta es, no hay beneficio, excepto para la compañía farmacéutica que tiene una prescripción de por vida. Son traficantes de medicamentos y enganchan al paciente para que crea que ese medicamento lo está ayudando cuando, en efecto, los datos claramente revelan que hay más personas perjudicadas por la droga que realmente beneficiadas por tomarla. Entonces el colesterol no es un personaje malo. Lo que sucede periódicamente es que las personas a cargo cambian el nivel de colesterol que es aceptable. Continúan bajando el número. ¿Y por qué es eso relevante? Porque cada vez que bajan el número aceptable para el colesterol, incrementan el número de prescripciones 1.000.000 de veces o más. Y por consiguiente, cada vez que bajan el número de colesterol, la compañía farmacéutica obtiene una gran ganancia y la gente pierde más. Cambia las creencias y puedes regresar de la muerte. ELA es como la cosa más retorcida de la historia. ¿Pueden las personas volver de un ELA? Están trabajando en ello. Esto es especialmente verdad para la esclerosis múltiple. Es un psicosomático mente-cuerpo. Y un amigo mío que estaba en una silla de ruedas con aparatos respiratorios y era tan débil que no podía sostener su cabeza arriba o sentarse en la silla de ruedas, cambió su mente y ahora se convirtió en corredor de larga distancia. Y no esclerosis múltiple, totalmente saludable. EM es autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Autodestructivo. La definición de autoinmune, autodestructivo. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, si eres autodestructivo, ¿qué pasa si te cambiaste a ti mismo? Y la respuesta es, entonces puedes recuperarte. La enfermedad autoinmune es realmente una consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces tienes que volver al amor propio o... Sí, porque todos esos problemas son, ¿por qué no se están sanando a sí mismos? ¿Cuáles son sus creencias? Y la respuesta es que la mayoría de las creencias son que no te puedes sanar a ti mismo porque no eres doctor. ¿Y quién crees que eres? Eso quita poder a la gente. Entonces, todos hemos sido desempoderados por personas diciéndonos, no tienes poder sobre eso, no puedes controlar tus genes. Son tonterías. O usualmente dicen, eso es un montón de tonterías, y todo el mundo me mira y yo digo, eso es un sistema de creencias, eres tan poderoso. Y sí, podrías atravesar brasas, ¿verdad? Pero es mejor que tengas la mente correcta. No puedes estar en medio y tener dudas. El momento en que dudas, te quemas. ¿Bien? Tengo un montón de artículos de alrededor del mundo, de mujeres que levantan un auto porque su hijo quedó atrapado bajo el auto, ya sabes, su propio hijo. Y es como, bueno,
¿Puede cualquiera salir al estacionamiento y levantar un auto? Y la respuesta es que no. Luego muestro una foto de un levantador de pesas musculoso, sudando, levantando el auto. Y luego muestro todos los artículos acerca de mujeres, madres levantando autos, nada atlético en absoluto. ¿Y cuál era el punto? Es el sistema de creencias. Tu hijo está debajo de un auto. No hay sistema de creencias que diga, oh, bien, te mueres debajo del auto, yo me quedaré aquí parada. No, voy a levantar el maldito auto. Y lo hacen. Punto. Somos tan poderosos. Y aún así, nuestras creencias dicen que no lo somos. Y bueno, ese es el problema. Si crees que no eres poderoso, entonces por definición no lo eres. Y tenemos personas desempoderadas desde el principio. Y las dos fuentes desempoderantes han sido A, la iglesia. ¿Desempoderante? Nosotros hablamos con Dios. Tú no puedes. Entonces, vamos a manejar la espiritualidad por ti. Bien, algo que ya tienes, pero nosotros lo manejaremos diciéndote que no lo tienes. Y luego la medicina. Vamos a manejar tu salud. No puedes, pero nosotros sí. Es tonterías. De hecho, los pacientes de cáncer tienen una mejor oportunidad al no ir al doctor por su cáncer que esos que sí van al doctor. Estadísticas. Sí. ¿Qué tan poderosos somos? Más de lo que puedes imaginar.